Buenas tardes a todas, gracias por estar con nosotros en el Tweetcamp Enfermedad Diarreica Aguda de Pañalitis. Estamos con la doctora Diana Ramírez. Doctora, ¿cómo está? Empezamos a saludar a las mamás mientras se conectan y están con nosotros en el seminario. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Espero que todas las mamitas que se puedan conectar resuelvan sus dudas y tengan algo que puedan aplicar en la parte del cuidado de sus bebés. Vamos a hablar un poco sobre qué es la enfermedad diarreica aguda, doctora. Bueno, en la parte técnica como tal, la enfermedad diarreica nosotros la definimos como un aumento en el número de las deposiciones con una disminución en la consistencia y una alteración en la parte normal que ella presenta. Normalmente se dice más de 3 o 4 deposiciones, pero esto también va a depender del hábito intestinal que tenga nuestro hijo previamente. Porque si el hábito intestinal de él es 3 veces diarrea, pues serán 5 o 6 veces. Pero la definición técnica, como les digo, es 3 o más. Generalmente, por ejemplo, a las mamás, incluso a mis estudiantes, yo les digo, la mamá es la que sabe que en ese momento tiene la diarrea porque hay un cambio en la consistencia y en las características de esas deposiciones. Nosotros podemos tener diarrea aguda, que es la que es más frecuente. Más o menos se dice que un niño menor de 3 años por lo menos puede presentar un episodio de diarrea al año y en promedio presentan entre 3 incluso hasta 5 episodios de diarrea al año. Por lo tanto es una patología que es bastante frecuente en la edad infantil y especialmente en estos niños menores de 3 años especialmente. Doctora, ¿qué es la pañalitis? ¿Qué es la enfermedad diarreica? La dermatitis del pañal. Bueno, entonces la pañalitis es como el término común en el cual nosotros vamos a observar es enrojecimiento o incluso también brote alrededor de la zona del pañal, o sea, en la parte del ano, en la parte genital. Está muy asociado a la parte de enfermedad diarreica aguda porque el cambio de las consistencia de las deposiciones, el aumento de la frecuencia de las deposiciones predispone a que las áreas que están expuestas a la materia fecal fácilmente se puedan irritar y puedan presentar o manifestar esta dermatitis del área de pañal o comúnmente conocida como pañalitis. Ella nos pregunta cuáles son los primeros síntomas para detectar esta enfermedad. Muchas gracias por tu pregunta, Jennifer. Generalmente la enfermedad diarreica aguda es producida por virus y casi en un 80%, eso quiere decir de 100 niños que están con enfermedad diarreica aguda, 80 empiezan primero con incluso síntomas respiratorios, o sea, más la parte de rinorrea o moco nasal, la parte de estornudos, y posteriormente este virus va a migrar a la mucosa intestinal, lo que va a producir que los alimentos no se absorban bien y eso hace que se produzcan las deposiciones líquidas o lo que decíamos anteriormente con el cambio de la consistencia en las deposiciones. Como no absorbe bien los alimentos, generalmente antes de empezar con las deposiciones líquidas, la mamita puede observar que hay algo de distensión abdominal, o sea que el abdomen está como más aumentado de tamaño de lo normal. Empieza generalmente a tener aumento de los gases intestinales o en la parte médica nosotros lo llamamos flatos intestinales y posteriormente empieza la disminución de las consistencias de estas deposiciones. Ahí es cuando ya vamos a tener el cuadro de enfermedad diarreica aguda. ¿Cómo se identifica? ¿Cuáles son los síntomas para identificar que nuestro bebé sufre de enfermedad diarreica aguda? Bueno, uno generalmente el diagnóstico lo hace la mamá, en la que sabe los cambios que hay en la deposición. La gran mayoría, eso quiere decir exactamente el 80% de las diarreas, no sé si ahí ya me escuchan mejor. Sí, doctora, ya nos están escuchando mejor. Entonces, el 80% de las diarreas en la edad infantil son secundarias a virus y generalmente por eso están precedidas por síntomas respiratorios
altos, o sea, rinorrea, o sea, la parte de moco nasal, estornudos, de pronto algo de eritema a nivel de garganta o a nivel orofaringio. Posteriormente el virus va a migrar al tracto gastrointestinal, lo que va a producir una inflamación de esa mucosa intestinal y va a alterar la absorción de alimentos, los cuales al no digerirse muy bien van a manifestarse con distensión, o sea, aumento del volumen a nivel abdominal, aumento de los ruidos intestinales, aumento de los flatos o los gases que normalmente produce, con generalmente un cambio en la parte del olor, precisamente por los alimentos que no se digieren, y sí, posteriormente pues ya la mamá va a observar que hay esa disminución en la consistencia y aumento en el número de las deposiciones, y es el cuadro que ya llamamos enfermedad diarreica. Doctora, Lina Vega nos está preguntando a qué edad se deben endurecer las heces del bebé. No sabemos que los recién nacidos tienen una consistencia diferente a los bebés grandes. ¿Cómo le podemos responder la pregunta a Lina? Lina, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Efectivamente, los recién nacidos, entonces primero acuérdense que tienen unas deposiciones que son verdes oscuras, eso se llama meconio. El meconio normalmente dura más o menos entre 1 a 72 horas, en promedio 3 días. Posteriormente las deposiciones se vuelven generalmente, para explicarle a las mamás, pues en mi consulta lo que yo les digo es que parecen como huevos revueltos, porque son de esa consistencia, son amarillas y durante los primeros 3 meses van a tener un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico. Es decir, cada vez que el bebé come, se distiende el estómago, esto hace que se mueva el intestino y hace deposición. O sea que si come cada 3 horas, cada 3 horas va a presentar esta deposición. Mientras tanto, todavía estas características de la deposición van a ser así como vuelvo y repito, de huevos revueltos, pero es como lo que más se asemeja y lo que de pronto para las mamás es más fácil también entenderlo. Posteriormente, después de los 3 meses, va mejorando poco a poco una parte de la consistencia y realmente ese cambio en la consistencia siendo más sólido se observa cuando nosotros tenemos la introducción de los alimentos complementarios, que nosotros en la parte médica lo llamamos ablactación. O sea, cuando empezamos a ver la parte de las frutas o la parte de las verduras, ya vamos a observar cómo hay cambio en esta parte de la consistencia de las deposiciones. En algunas situaciones se puede presentar algunos cambios en esta consistencia antes de introducir alimentos complementarios, sobre todo según la parte de la fórmula que nosotros estemos utilizando. Hay fórmulas que nosotros ya sabemos que dan heces más sólidas, otras fórmulas que dan unas heces más parecidas a las que se dan cuando la mamá solo lo está alimentando con la leche materna. Nos está preguntando Natalia Mira cómo se puede minimizar esta enfermedad, qué podemos hacer para prevenirla y cómo debemos tratar a nuestros bebés cuando tienen esta enfermedad. Buenas tardes, Natalia. Tu pregunta es bastante importante porque sí hay formas en las cuales nosotros podemos evitar o disminuir la severidad o disminuir los casos de enfermedad diarreica aguda. Uno, lo más importante es la lactancia materna. Si nosotros tenemos una lactancia materna, ojalá exclusiva durante los primeros 6 meses, eso favorece a que nuestros bebés tengan unas defensas mucho más adecuadas y por lo tanto disminuir o evitar incluso la parte de enfermedad diarreica aguda. 2, recordemos que tenemos las vacunas del rotavirus que están incluidos dentro del plan ampliado de inmunización, o sea el PAI, que da el Ministerio de Salud a todos nuestros niños, y es una vacuna que son 3 dosis y protege contra el principal virus de la enfermedad diarreica aguda, que es el rotavirus. La otra forma también de nosotros prevenirlas es buen lavado de las manos. Acordémonos que sobre todo en los primeros 3 meses de vida, los recién nacidos, su sistema inmunológico, es decir, el que nos da las defensas, está bastante inmaduro.
eso hace que fácilmente sufra alguna infección. Entonces, durante estos 3 meses, la mamita debe tener un lavado muy riguroso en la parte de manos, en la parte de lavado de utensilios adicionales si no da leche materna, es decir, la parte del biberón o la parte de chupo o la cuchara si la leche se la está dando con la parte de la cuchara. También debemos evitar el contacto con personas enfermas, tanto de síntomas respiratorios, por lo que les dije anteriormente que generalmente el virus va a producir primero una infección respiratoria y después del tracto gastrointestinal. Y también de las personas que tengan síntomas intestinales. Doctora Melisa Londoño nos está preguntando cuál es la alimentación adecuada cuando un bebé tiene diarrea. Buenas tardes, Melisa. Anteriormente, cuando los bebés tenían diarrea, se hacían unos cambios a veces muy bruscos en la parte de la alimentación. A medida que se ha observado el por qué y cuál es la fisiopatología de la diarrea, hay varias cosas importantes. Uno, si le estás dando leche materna a tu bebé, no hay que suspenderla, porque lo que les decía anteriormente, la leche materna antes le va a dar más defensas y eso hace que más rápidamente se vaya a resolver el cuadro infeccioso gastrointestinal. La fórmula que le está dando, si no le está dando leche materna, tampoco hay que cambiarla, ¿sí? Lo único que nosotros actualmente estamos recomendando es tratar de continuar con la alimentación normal, pero sí teniendo en cuenta de no dar sobre todo sustancias muy azucaradas si ya el bebé recibe alimentación complementaria, aunque recordemos que azúcar ojalá que lo diéramos después de los 12 meses de edad, pero si ya hemos introducido la parte del azúcar, darlo en mínima cantidad o ojalá tratar de evitar las bebidas azucaradas o muy condimentadas o que normalmente necesitan como más tiempo de digestión, como por ejemplo la parte de leguminosas en ese momento. Pero la idea sí es continuar con la misma alimentación que se está dando y lo más importante, que por eso me gusta la pregunta que hiciste, es no suspender la leche materna ni la leche que le estén dando normalmente. Muy bien. Nos está preguntando Jimena Gutiérrez si el olor fuerte de las deposiciones tiene que ver con el nivel de la enfermedad. Bueno, no tiene que ver con el nivel de la enfermedad. Lo que pasa es que como no se absorbe bien los azúcares, por eso era que les decía yo anteriormente que uno debe tratar de evitar la parte de azúcar. El azúcar no se absorbe bien y el azúcar se fermenta. Se fermenta dentro del tracto gastrointestinal porque acordémonos que nosotros tenemos una flora bacteriana normal. Esas bacterias fermentan ese azúcar que no se absorbe y da ese olor característico de olor ácido o como fétido fuerte, que es muy característico de la enfermedad diarreica aguda. Tiene que ver más con la causa, o sea, el virus, y no con la gravedad que tenga la enfermedad diarreica. Muy bien, doctora, nos está preguntando Yuyita, doctora, mi bebé últimamente está haciendo popó verde, ¿a qué se debe? ¿Es algo? Bueno, uno, tendríamos que ver la edad que tiene tu bebé y dos, si ha existido algún cambio en la alimentación. Las deposiciones normales en los bebés, sobre todo en el primer año, puede ser entre cafés o deposiciones verdes según la alimentación. Para que nosotros lo consideremos diarrea, no solo hay cambio en el color, sino lo que les decía anteriormente, disminución en la consistencia y cambios en las características, o sea, ese olor ácido fétido que da y de pronto algo de moco asociado. Nos está preguntando Yuri Han si es verdad que la maicena puede ayudar, creo que se está refiriendo a la pañalitis. A la pañalitis. Buenas tardes, Yuri, gracias por tu pregunta. De mamá tú observarás que cuando le aplicas maicena, esa fase aguda de enrojecimiento puede mejorar, pero hay un problema. Por el contenido que tiene la maicena puede favorecer al crecimiento de hongos. Por eso nosotros los pediatras, los neonatólogos no la recomendamos precisamente por eso, porque puede existir esa maicena que queda acumulada, predisponer al crecimiento de hongos a nivel
de la región perianal y es una de las complicaciones de la pañalitis. Bueno, entonces recuerden que no se debe usar y no es recomendable el uso de maicena. ¿No recomiendan usar pañales cuando se tiene pañalitis? Buenas tardes, Laura. Viviana. Lo que pasa es que sí vas a observar que hay una evolución más rápida si no usamos pañal, porque el pañal, al estar en contacto con la piel, pues esa parte de fricción o de humedad pues nos puede aumentar la parte de la pañalitis. Entonces lo ideal es que si está en la casa y tú puedes manejar el bebé sin pañal, esto le facilitaría una recuperación mucho más rápida, ¿no? Muy bien. Nos estaba preguntando Judy otra vez si hay algunos alimentos que causan pañalitis. Bueno, Judy, sí pueden existir algunos alimentos que produzcan pañalitis, pero depende cada niño. ¿Esto qué quiere decir? Si hay niños que tengan algo de alergia o no digieran o metabolicen bien, sobre todo lo que les decía anteriormente de los azúcares, a veces esa deposición se torna muy ácida, que es lo que ocurre en las diarreas. Las diarreas, al producirse esa fermentación de los azúcares, se produce un pH ácido y por eso el bebé hace deposición, y a pesar de que la mamá esté muy pendiente en la parte de la limpieza inmediata y eso, van a observar enrojecimiento de la piel. Entonces, por eso sí hay algunos alimentos que en los bebés, dependiendo de lo que te digo anteriormente, su parte de absorción de los alimentos y el metabolismo que tenga de ellos, que pueda producir pañalitis. Nos está preguntando Carolina Roa, ella pregunta ¿qué diferencia la pañalitis de las alergias, de las otras alergias? Bueno, porque generalmente las otras alergias están secundarios al contacto con algo. Entonces tiene alergia al estar en contacto con determinado material, con determinado sustancia. De todos modos, sí, la alergia va a ser como un factor mediador en alguna clase de pañalitis. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, cuando el bebé orina, ¿cierto? En la parte superficial del pañal, dependiendo del pañal que estemos utilizando, puede estar húmedo y esa humedad producir o algo de irritación o incluso algo de alergia a ese nivel. Entonces a veces se pueden presentar ambas cosas. Aquí yo quisiera decir algo que le digo yo a mis pacientes frecuentemente, porque yo sé que pues lo que uno como padre tiene que gastar en pañales realmente es un gasto extra y es un gasto importante, ¿cierto? Entonces generalmente uno trata de buscar como el pañal a veces más económico, pues precisamente para tratar de disminuir esta parte del rubro. Pero el problema es que los pañales más económicos no absorben también la parte de la orina, y ustedes lo podrán observar, el bebé orina, toca en la superficie del pañal y el pañal ya está húmedo. Entonces ese pañal, así pueda recibir más cantidad de líquido, en ese momento toca cambiarlo. Otros pañales, como por ejemplo la parte de Huggies, se hace absorción de más orina, o de otras marcas en las cuales la absorción es mucho mayor y la pueden dejar más tiempo. Entonces por eso es importante que la mamita mire el pañal que compró, si nomás hace orina, si la superficie está húmeda o no. Si la superficie está húmeda, tienen que cambiarlo independiente si pueda absorber más o no. ¿Sí? Si esa superficie todavía está seca, todavía pueden seguir utilizando la parte del pañal. Muy bien. Nos pregunta Natalia de Rentalero, ¿cómo identificar señales de alarma en la diarrea? También otra mamá nos está preguntando en qué momento se debe llevar al bebé a urgencias o al médico. Bueno, entonces, signos de alarma en diarrea. 1. Si sus bebés son menores de 6 meses, es mejor llevarlos al pediatra para que ellos miren la parte de hidratación, porque a veces como mamá es difícil saber uno si está hidratado o no, porque uno de los signos de alarma que generalmente uno le explica a los padres son los signos de deshidratación.
Los signos de deshidratación son la parte de los ojos hundidos, la boca muy seca. Ustedes van a observar que el bebé es como ávido a la parte de líquidos, o sea, tiene sed, que ya los niños más grandes pues sí lo pueden manifestar como tal que tiene sed. Esa es una cosa. Entonces la parte de menores de 6 meses y la parte de algún signo de deshidratación. Lo otro es si tiene deposiciones con sangre, si las deposiciones son más de 7 veces al día, si está con vómito y tiene más de 3 vómitos en una hora, si su bebé ya lleva más de 5 días con diarrea y en vez de observar mejoría todavía hay persistencia. La enfermedad diarreica aguda se puede asociar con fiebre, pero si la fiebre es más de 39 o no la pueden controlar o dura más de 3 días, también deben consultar a la parte de urgencias para valoración. Bueno, quiero recordarles a las mamás que si no alcanzamos a leer su pregunta, la pueden volver a poner al comienzo para leerla más adelante, ya que tenemos muchas preguntas y no las estamos alcanzando a leer en orden todas. Entonces, si no alcanzamos a leer su pregunta, por favor, vuélvala a publicar y más adelante trataremos de responder. Nos está preguntando Angie Primicero: doctora, ¿qué alimentos que yo consumo afectan la digestión de mi bebé? Me imagino que mamás que están lactando a sus bebés. Bueno, normalmente no hay interferencia en la parte del bebé con los alimentos normales. Se puede observar alguna alteración, sobre todo si el bebé trae algo de intolerancia a la lactosa. Entonces la mamá puede, cuando consume estos alimentos con lactosa, entonces el yogur, el queso, producir algo de lactosa, la cual puede alterar la parte de absorción de alimentos en los niños y presentarse estas alteraciones. Pero en general no se restringe ningún alimento si el bebé está sano, si no tiene ninguna otra alteración, y tampoco en la enfermedad diarreica aguda cambiamos la dieta de la mamá, ¿no? Sigue una dieta normal. Sí, acordémonos que sí, pues la parte ya de alcohol y eso sí pasa a través de la lactancia materna, y por eso sí lo suspendemos. También la parte de café, porque cafeína también puede pasar, y también pues nosotros sí les decimos a las mamitas que mientras que estén en este proceso pues disminuyan la parte de consumo de cafeína y 0 alcohol, eso sí, absolutamente. Bueno, doctora, nos hacen muchas preguntas sobre pañalitis. Nos están preguntando, Sofi, ¿cuál es el tiempo máximo para cambiar el pañal del bebé y evitar la pañalitis? Y nos está preguntando Cris si es mejor lavar la cola que limpiarla. ¿Qué es mejor? Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, lo que les decía anteriormente, tienen que ver la capacidad que tenga de absorción el pañal que ustedes estén utilizando. Entonces, cuando el bebé orine, ustedes tienen que mirar la superficie, tocarla, uno la siente y uno ve si está húmeda o no. Si está húmeda, así solo sea una orina, toca cambiar. Si la absorción es mucho mayor, normalmente los pañales que absorben bastante pueden durar incluso hasta 4 horas y tener ahí varias orinas y no tener ningún problema. O sea, va a ser sobre todo de la capacidad de absorción y de impermeabilización que tenga el pañal para decidir en qué momento cambiar, ¿no? Doctora, nos están preguntando sobre muchos como remedios caseros para la pañalitis. Nos están preguntando si poner hierbabuena, nuevamente maicena. Nos han preguntado muchos de estos tipos de remedios caseros, darles aguas aromáticas a los bebés. ¿Qué de estos remedios caseros son recomendables y cuáles no? Bueno, de estos remedios caseros no son recomendables para la parte de la pañalitis. ¿Por qué? La piel de los niños es mucho más delgada y la unión que hay entre las células de la piel es mucho más amplia. ¿Eso qué quiere decir? Absorbe mucho la parte externa, por eso incluso cosas como por la parte de filtros solares, y eso ustedes verán que dice contraindicado en menores de meses o para mayores de 3 años. O sea, la piel también es un sistema que es inmaduro, por eso no podemos colocar ninguna otra de estas cosas
que no están formuladas o no están medicadas, y además lo que les decía anteriormente, la maicena puede favorecer al crecimiento de hongos y es una de las complicaciones que se pueden presentar en la pañalitis. Algo que es muy útil es de pronto para evitar la utilización de vaselina o de cremas que tengan óxido de zinc. La vaselina es muy útil porque crea como una barrera entre la humedad del pañal y la piel del bebé, entonces se las va a prevenir. Entonces yo creo que es más costo efectivo la parte de prevención que la parte de tratamiento. Ahí también está la parte de la limpieza. Si ustedes pueden hacer una limpieza únicamente con agua y parte de secado, perfecto. Si utilizan los paños húmedos, es importante que tengan en cuenta que no sean con alcohol, porque el alcohol también puede irritar la zona perineal, y ojalá sin olor. Entonces, entre más sencillo sea este paño húmedo, se hace la limpieza siempre acordándose, sobre todo en la parte de las niñas, de la limpieza de adelante hacia atrás, para que las bacterias de la región perianal no se vayan hacia la zona de la vagina y nos pueda producir también sobreinfecciones adicionales. Doctora Sofi nos pregunta, buenas tardes, si el brote de los dientes general les da diarrea a los bebés. Bueno, Natalia, muchas gracias por tu pregunta. No hay una relación entre la parte de erupción dentaria y la parte de enfermedad diarreica aguda. Es muy común que las mamás lleven a sus bebés a la consulta y refieran esta asociación. Lo que nosotros hemos observado es que cuando los bebés están en ese proceso de erupción, pues les molesta o les duele, y sí empiezan a llevarse a la boca muchos objetos que a veces pues no tienen una limpieza adecuada, y eso sí es lo que les puede favorecer a presentar una infección intestinal. Entonces no es una causa directa, sino puede ser, es más bien un mediador secundario a esta parte de lo que les digo de objetos que se pueden ellos estar introduciendo dentro de la boca y que puedan producir la enfermedad diarreica aguda. Bueno, nos están preguntando, Zule, si se puede limpiar la colita del bebé con aceites vegetales. Bueno, con aceites vegetales no lo recomendamos, porque de todos modos se está haciendo una parte de fricción en la piel. Lo ideal, lo que yo les decía, es agüita, incluso puede ser sin jabón, o si utilizan jabones, que sean jabones muy suaves, y la parte de secado muy suave para no hacer fricción en la parte de la piel. Bueno, nos está preguntando Cami, Angie Primicero, si que el bebé se lleve toda la boca puede ser una razón para que tenga infecciones y esto le dé diarrea. Sí puede ser una de las causas, y por eso es importante que siempre estemos haciendo desinfección de todos estos elementos que el bebé se lleva hacia la boca. Entonces, por ejemplo, si está con la parte de algunas mamás que usan la parte de los chupos de entretención, si se cae, ese chupo tiene que ir a todo el proceso de esterilización, y por eso el proceso de esterilización, si no se está dando lactancia materna, sino fórmula complementaria, todos los elementos que utilicemos deben ser muy bien esterilizados. La leche que quede sobrante hay que desecharla, no la podemos guardar porque ahí van creciendo bacterias y le puede favorecer a esta infección. Entonces sí es muy importante que las mamitas estén con el aseo frecuente de todo lo que ellos estén llevando hacia la boca, sobre todo en los primeros 6 meses, que era lo que yo les comentaba, 6 a 3 meses en cual su sistema inmunológico todavía está inmaduro. Doctora, nos está preguntando Stephanie Penate, ¿cómo hidratar al bebé cuando tiene diarrea? Me imagino que debemos explicarle a las mamás si es con la leche materna, si se les debe dar agua, cuál es la indicación. Bueno, buenas tardes, Stephanie, gracias por tu pregunta. Uno va a depender mucho de la edad del bebé y de la alimentación que esté recibiendo, porque si lo que está recibiendo es leche materna exclusiva, es decir, menores de 6 meses, la diarrea es leve, lo podemos hidratar con la misma leche materna. Si nuestro bebé tiene ya deposiciones abundantes, lo que yo les decía antes, más de 7 deposiciones en el día, o es de mayor de 6 meses, ya nosotros vamos a introducir los sueros de rehidratación oral.
Aquí es importante, pues ya nosotros contamos con los sueros de rehidratación oral comerciales, que los podemos encontrar ya preparados con diferentes sabores. Afortunadamente ya los niños los reciben en una forma mucho más agradable, y va a depender también de la edad que tenga el bebé y del peso que tenga, pero normalmente más o menos nosotros vamos a dar, si ya son niños mayores de 5 años, podemos dar incluso un pocillo después de cada deposición. Si está entre los 6 meses y el año de edad, más o menos una oncita después de cada deposición, y sucesivamente vamos aumentando una oncita por edad para dar después de cada deposición. Es importante tener en cuenta que si no tienen la facilidad de tener estos sueros orales ya preparados, tenemos los sueros orales de la OMS que vienen en papeletas. Ahí es importante recalcarles que la preparación que tiene este suero oral de las papeletas, en las cuales dice disolver en 1 litro de agua, pero este litro de agua debe ser el agua previamente hervida, la dejan enfriar y ahí sí medimos el litro de agua y disolvemos el suero de rehidratación oral con las cantidades que más o menos les digo en proporción de la parte de la edad. Muy bien, doctora, muchas mamás nos están preguntando sobre este brotecito como de punticos rojos que tienen los bebés alrededor de las piernas, cerca al área del pañal. ¿Qué recomendaciones hay para este brotecito como de punticos rojos? Bueno, esos punticos rojos pueden ser o asociados a parte de alergia o pueden ser ya que presenten la sobreinfección por hongos. Por eso incluso muchas veces las cremas que utilizamos para la pañalitis las podemos observar de 2 clases, en la cual una dice medicada, en la cual ya tiene precisamente sustancias que nos van a servir para el manejo de la parte de los hongos como tal. Además, pues de las sustancias como el óxido de zinc que nos van a curar la parte de la pañalitis. Entonces, en resumen, ese brotecito pueden ser hongos en esa pañalitis y ya debemos cambiar ya algún tratamiento médico, como puede ser, si es muy leve, con las cremas que yo les digo que ya dice medicada, o ya sí acudir a la parte del pediatra para el manejo. Doctora, nos están haciendo una pregunta sobre si es recomendable aplicar talcos en la colita cuando se cambia el pañal. No, nosotros no lo recomendamos porque el talco tiene la composición muy parecida a la maicena y nos puede también predisponer al crecimiento de los hongos. Lo otro, sobre todo si son niñas, entonces en los genitales se observa que en la parte de los labios mayores y menores se pueden acumular esta parte de sustancias, irritar y antes producir más pañalitis o también producir crecimiento también de hongos, como lo dije anteriormente. Doctora, ya habíamos contestado esta pregunta, nos dice Jenny S. si es normal que su bebé haga popis cada vez que come y solo toma leche materna. Bueno, Jenny, ¿cómo estás? Sí, ya lo hemos explicado anteriormente, pero es una pregunta muy importante y gracias por volverlo otra vez a recalcar para las mamitas que no alcanzaron también a ver esta respuesta. El recién nacido hasta los 3 meses, en promedio, tiene un reflejo que se llama reflejo gastrocólico. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que toma leche se distiende la cavidad gástrica, o sea el estómago, eso hace que se mueva el colon y entonces hace deposición. Es lo normal y sobre todo cuando hay leche materna porque es lo más fisiológico, lo más natural. Cuando empezamos a introducir fórmulas adicionales nos pueden predisponer un poquito a la parte de estreñimiento y por eso a veces no observamos este reflejo que es normal en los bebés y es lo ideal, o sea que tu bebé está bastante sano, 1 porque recibe leche materna exclusiva y 2 porque tiene estas características en la parte de la deposición. Nos están preguntando cómo debemos tratar al bebé una vez que tiene diarrea. ¿Cuál es el tratamiento para el bebé que está con diarrea?
Bueno, como les decía anteriormente, como la gran mayoría de los episodios de diarreica son por virus, el manejo que se hace es sintomático. ¿Eso qué quiere decir? No hay ningún medicamento que nos elimine el virus diferente a las bacterias en las cuales utilizamos antibióticos. Entonces el manejo sintomático que hacemos es la parte de la hidratación, que ya lo explicamos anteriormente, con la parte de la leche materna o con los sueros. Es importante aquí que no lo recalcamos ahí, es que el agua no hidrata. Entonces, si damos solo agua a nuestro bebé, esa agua no se va a absorber bien en el tracto gastrointestinal y no va a producir lo que nosotros queremos, que es la parte de hidratación como tal. Hay otras sustancias como la parte de sobre todo del Gatorade o de otras sustancias que tampoco las debemos utilizar en ese momento en la parte de la hidratación. No suspender la lactancia materna ni la leche de fórmula que esté recibiendo el bebé, porque realmente no se ve una alteración en la absorción de los lácteos, y sí disminuir lo que sea lo de líquidos azucarados o consumo de líquidos carbonatados, como la parte gaseosas especialmente, o aguas que tienen gas. Doctora, nos están preguntando sobre algunas frutas. Nos dicen que si ustedes consumen frutas ácidas, esto puede causar diarrea, y si el consumo de banano puede ayudar a mejorarlo. Bueno, ahí hay varias cosas para tener en cuenta. Uno, las frutas ácidas no mejoran ni empeoran la parte de la diarrea. Sí hay ciertas sustancias que se llaman las peptinas, que los trae la pera, la guayaba, la manzana, que nos pueden mejorar la parte de la diarrea. Las peptinas son como una sustancia en la cual se absorbe agua y electrolitos, y mejoran la absorción intestinal de esta agua y electrolitos, y por lo tanto disminuyen las pérdidas intestinales, disminuyendo la enfermedad diarreica aguda. De pronto, asociándole la introducción de alimentos, siempre cuando nosotros vamos a empezar la parte de las frutas como tal, que normalmente las empezamos a los 6 meses, hay algunos otros pediatras que pueden iniciarla a los 4 meses, en forma general casi que iniciamos a los 6 meses, y empezamos a hacer preparaciones de una sola fruta. Cada niño responde diferente ante cada fruta, entonces lo que decimos es: prepárele la fruta, puede ser en jugo o en compota, sin azúcar, y el primer día de más o menos 2 a 3 cucharaditas, y observar si hay algún cambio en la deposición o distensión abdominal, lo que les decía al principio, si hay abultamiento del abdomen o si hay vómito asociado a ese alimento. Si no presenta nada, entonces al otro día doble la parte de la porción, al siguiente día aumente la porción, y durante toda esa semana solo de esa fruta. Entonces ahí, por ejemplo, lo del banano, hay niños que le producen diarrea, otros que le produce estreñimiento, pero eso solo lo van a observar en la parte individual de cada uno. El banano, si no tiene peptinas que ayuden a la parte de absorción y disminuyan en todos la parte de la diarrea, sino ahí sí va a depender de cada uno de ellos. La parte de la naranja son cítricos que nosotros actualmente los estamos iniciando por la posibilidad de alergias. La empezamos después del año de edad, no antes de los 12 meses de edad, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Doctora, Ingrid Romero nos pregunta si la maicena más hierbabuena se puede aplicar en la pañalitis. Queremos recordarle que no es recomendable, que la maicena se acumula con la humedad y puede aumentar el riesgo de hongos y de pañalitis. Sí, efectivamente. Y Carolina nos está preguntando, estamos hablando sobre los sueros para hidratar a los bebés que tienen diarrea, si es verdad que los sueros caseros son mejor que los normales. Bueno, lo importante es la preparación. ¿Qué ventaja tienen los sueros normales? Uno, la parte del sabor, entonces los niños ahorita los reciben realmente muy fácilmente. Adicionalmente, hay algunos sueros ya preparados que tienen la parte de zinc, que les va a ayudar a resolver más rápidamente la parte de la diarrea. Lo que sí es que son, a veces, pues dependiendo de cada una de las mamás, pues sí es un poco más costoso.
El de las papeletas no trae ninguna ventaja adicional. Sí es importante tenerlo en cuenta la forma de la preparación, porque si el suero oral queda muy concentrado, en vez de hidratarlo, lo puede incluso deshidratar. Entonces, pues entre los dos son igual de efectivos. Ya es lo que les digo adicional, de pronto la comodidad y la parte de aceptación en la parte del bebé. Nos está preguntando Catalina Llerena si es bueno darle antidiarreicos a los bebés que venden en los mercados. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Ese sí es un rotundo no, ni a los niños ni a los adultos. Generalmente yo a veces utilizo muchas cosas como muy prácticas para que las mamás a veces entiendan qué es lo que ocurre con diferentes cosas, como por ejemplo con los antidiarreicos. El antidiarreico lo único que va a hacer es que la mamá no va a observar que su bebé tiene esas deposiciones abundantes de mayor número, con cambio de consistencia, no las va a observar, ¿sí? Pero la infección sí sigue, la pérdida de líquidos sí sigue y se va acumulando dentro del intestino todas esas pérdidas que tiene el bebé. Entonces, porque el no rotundo, porque la mamá al observar, ya el bebé no tiene esas deposiciones, como que se tranquiliza un poquito y no está tan pendiente de la parte de la hidratación, de la alimentación, y el bebé antes se puede complicar. Lo que hay que hacer es el manejo sintomático y ver cómo poco a poco esa diarrea va mejorando, porque la infección va mejorando, no porque nosotros estemos como tapando el síntoma y la enfermedad sigue de todos modos ahí persistiendo. Nos están preguntando si los lácteos generan diarrea. Solo generan diarrea en las personas que tienen alergia o intolerancia a la lactosa. Son dos conceptos de pronto un poquito diferentes, pero son las únicas indicaciones en las cuales nos pueden producir diarrea. Normalmente las diarreas agudas comunes no hay alteración en la parte de la absorción de la lactosa. Solo se va a observar cuando estas diarreas ya se van a prolongar o son enfermedades diarreicas muy severas en las cuales sí va a haber una alteración en la absorción de esta lactosa. Pero afortunadamente pues son las que menos se presentan. Ya generalmente son en pacientes que están hospitalizados y que tienen algunas complicaciones adicionales, pero solo en esos casos es que ya el médico va a suspender la parte de la lactosa. Nos está preguntando Jimena Gutiérrez, porque siempre que un bebé tiene diarrea también tiene vómito, y qué de pronto se puede hacer para evitar esto. Buenas tardes, Jimena, gracias por tu pregunta. Entonces, lo que les había explicado al principio, el virus tiene pasos previos antes de manifestarse la parte de cambios en la consistencia de la deposición. El virus lo que hace es que inicialmente produce un cambio en la motilidad del estómago y del intestino. Entonces, por eso el bebé toma el alimento y como el estómago no tiene un vaciamiento, o sea, no pasa el alimento por el resto del tracto gastrointestinal, empieza a presentar vómito. Generalmente también se dice que más o menos el 80% de los niños que tienen diarrea empieza primero la parte del vómito, incluso 2 a 3 días previos al cambio de las consistencias de las deposiciones, y posteriormente sí empiezan la disminución de la consistencia o los cambios en la morfología de las deposiciones. El vómito lo podemos controlar con la administración de suero oral fraccionado en pequeñas cantidades, lo cual nos va a favorecer a ese vaciamiento gástrico, o sea, ese movimiento del alimento del estómago a la parte del intestino, y nos va a disminuir la parte de vómito. Por eso las indicaciones que nosotros damos es a las mamás es del suero oral de a poquitos, con una cucharadita cada 5 minutos durante 1 hora. Si en esa hora no ha vomitado, descansar media horita, ahí sí ofrecer otra vez, si estábamos dando lactancia materna, que es lo ideal, lactancia materna. Si no vomita, no, ya vamos a seguir nuestro manejo con la parte de la lactancia,
Y si persiste el vómito, sí debe consultar a su pediatra más cercano. Doctora, nos están preguntando, tenemos muchas preguntas que ya respondimos, entonces quiero darle la oportunidad a las mamás que tienen preguntas diferentes. Nos está preguntando Paula Andrea Castaño, ¿cómo sabemos si el bebé es intolerante a la lactosa? Bueno, la intolerancia a la lactosa la van a observar porque el bebé cuando se alimenta, entonces van a observar distensión abdominal, o sea, otra vez la parte de aumento del tamaño del abdomen, puede presentar también deposiciones con sangre, ¿sí? Y a veces también puede tener alteración en la parte de la forma de la consistencia de la deposición. O sea, puede tener síntomas muy parecidos a la enfermedad diarreica aguda. ¿Cómo nosotros la podemos diferenciar? Que la enfermedad diarreica aguda se va a autodelimitar, va a mejorar lo que yo les decía, la aguda va a durar máximo 7 días, mientras que en la parte de la lactosa sí va a persistir esta sintomatología y al hacer el cambio de la alimentación a leche sin lactosa, pues se va a observar la mejoría del bebé en la parte de los síntomas. Generalmente en algunos también tiene ese antecedente de intolerancia o de alergia a la parte de la lactosa. Doctora, muchas mamás nos están preguntando si el exceso, el calor o el sudor de los bebés puede ser una causa de pañalitis. Bueno, normalmente no es una causa de la parte de pañalitis si nosotros hacemos una limpieza adecuada de la zona genital y lo que habíamos hablado de la parte de humedad del pañal que está utilizando nuestros bebés. Sí se puede observar en el resto del cuerpo, que nosotros vamos a observar también como esas lesiones que nombrábamos anteriormente en la región de la colita, como el brotecito que nos nombró la Jenny. Vamos a observarlo en el resto del cuerpo secundario a sudor, pero eso sí se llama sudamina, en el cual lo que nosotros tenemos que hacer es limpiar al bebé con un paño húmedo, más o menos unas 2 a 3 veces en el día. Esto va cambiando a medida que va creciendo y se va eliminando esta parte del brote, pero ya en la parte que no es en la zona perineal lo vamos a llamar sudamina. Bueno, doctora, nos están preguntando, Natalia R. Talero, si la pañalitis se puede convertir en algún tipo de celulitis. Bueno, cualquier lesión, o sea, cualquier alteración que nosotros tengamos en la piel, sí nos puede predisponer a infecciones. Entonces, la principal barrera de defensa que tiene el cuerpo humano a toda edad es la piel. Si nosotros tenemos cualquier lesión, una herida, incluso una picadura, nosotros podemos tener la puerta de entrada de alguna bacteria y sí puede presentar infección secundaria de la piel, que en ese caso, pues si es de la parte superficial, se llamaría celulitis. Afortunadamente no es frecuente, porque generalmente los niños cuando tienen pañalitis, pues la mamá está como más alerta en la parte de la limpieza y todo eso, y no es muy frecuente que se presente, pero sí se puede presentar en esta secundario o producida o ser la puerta de entrada esta pañalitis, ¿no? Doctora, nos están preguntando por fiebre. ¿Es normal que los bebés presenten fiebre cuando tienen diarrea? ¿Es una señal de alarma para consultar el servicio de urgencias? Bueno, la fiebre es común en los niños, sobre todo menores de 3 años, porque la fiebre el niño lo utiliza como un mecanismo de defensa. Vuelvo y les hago la comparación. Es como cuando nosotros hervimos el agua para matar las infecciones, como cuando hervimos la leche para matar las infecciones, cuando pringamos el tetero. El organismo lo que hace es que aumenta la temperatura para eliminar más rápidamente las infecciones. Como ya habíamos dicho anteriormente, como los niños tienen sus defensas disminuidos, ellos utilizan mucho o presentan fiebre con las infecciones. Entonces, en los primeros 3 años, si tiene gripa, pues hace fiebre; si tiene diarrea, puede presentar fiebre.
como un mecanismo de defensa. ¿Cuándo debemos estar alertas? Uno, lo que les decía anteriormente, dependiendo de la edad. Entonces, todo menor de un mes, o sea, la parte de neonato que tenga fiebre, inmediatamente deben acudir a su pediatra. Y si es menor de 6 meses también es lo recomendado. Si es mayor de 6 meses lo pueden observar, y si la fiebre es más de 39 o ya lleva más de 3 días con fiebre, acudir inmediatamente al médico para ver si solo está actuando como mecanismo de defensa o es que hay algo adicional que esté produciendo estas fiebres altas o la prolongación de la fiebre. Doctora, nos está preguntando sobre las cremas antipañalitis, si se deben usar siempre que se hace el cambio de pañal, si se deben usar solo cuando se presenta la pañalitis, y qué recomendaciones deben tener estas cremas. Bueno, las cremas nosotros vamos a observar dos cosas. Uno, para la prevención, que puede ser lo que les decía, cremas que tengan componente de vaselina o la vaselina como tal, o que tengan óxido de zinc. Esas son las que previenen. Sí es importante tener en cuenta lo que yo les decía también, la parte del uso de pañal. Si el pañal es un pañal muy absorbente y la superficie permanece mucho tiempo seco, esto nos va a prevenir al que nuestro bebé no presente esta infección a nivel del pañal. Si ya nuestro bebé empieza a presentar síntomas, como decía anteriormente, la parte del brote o de descamación, eso nos quiere decir que hay una infección adicional en la cual nosotros, el solo óxido de zinc o la sola vaselina no nos va a corregir esta pañalitis. Necesitamos ya, y sí, por eso les decía yo que generalmente han sacado estas partes de crema con la parte de como tratamiento. Entonces ya ahí deben acudir a su pediatra para que miren si tiene crecimiento o de hongos o de bacterias adicional, en el cual nosotros debamos hacer un manejo conjunto adecuado. Doctora, nos pregunta Verónica Contreras si un bebé de 1 año y 3 meses le puede causar daño a comidas con maní. Bueno, si tiene un componente alérgico, sí. Es importante que nosotros, el maní como tal, es un objeto que puede producir obstrucción de la vía aérea por el tamaño que tiene. Entonces el maní como tal lo recomendamos después de los 3 años. Si son alimentos que tengan maní, es importante tener en cuenta si tiene antecedentes personales o familiares de alergia. O sea, si tiene antecedentes de dermatitis atópica, si tiene antecedentes de asma, de alergia a los alimentos, sí, el maní puede producir algo de alergia en esos niños. Entonces, normalmente nosotros dejamos maní para después de los 15 meses de edad como componente de algún alimento, y el maní como tal después de los 3 años por el riesgo de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Doctora, queremos darle las gracias por responder todas las preguntas de nuestras mamás. Hay muchísimas más, pero sabemos que el tiempo es limitado, además de los inconvenientes técnicos que tuvimos. Quisiéramos hacer como un pequeño resumen para terminar. Sabemos de la importancia de mantener hidratados a los bebés cuando presenten diarrea, de la limpieza en los alimentos que consumen los bebés, en los utensilios, biberones y todo lo que usamos para alimentar a los bebés, y en mantener muy limpia y seca la colita de los bebés, tratar de evitar los remedios caseros. ¿Qué otras recomendaciones les podemos dar para concluir a las mamás? Uno, la parte de lactancia materna es muy importante. Las que ya hemos sido mamás sabemos que al principio duele, no es tan fácil dar leche materna, pero es muy importante porque es lo que les va a proteger no solo para la parte de enfermedad diarreica aguda, sino para problemas respiratorios, incluso los mismos problemas en piel. Entonces la importancia de dar la lactancia materna, ojalá exclusiva, hasta los 6 meses de edad. Lo otro es la parte de hidratación que tú hablabas. Lo otro es la vacunación, que es importante. Nosotros tenemos un esquema de vacunación muy completo que realmente es casi único, sobre todo en la parte de Sudamérica, y es de las cosas que la Sociedad de Neonatología eso ha trabajado
la parte del ministerio, eso de tener todas las vacunas que tiene nuestro sistema de salud y que nos pueden prevenir con todas estas enfermedades. Tener en cuenta los signos de alarma, que es los menores de 6 meses, la parte de vómito, las deposiciones con sangre, la parte que habíamos dicho de fiebre, y que las mamitas se acuerden que el agua no hidrata, ¿no? Hidrata cuando el bebé está sano, pero no cuando está con enfermedad diarreica, ¿no?